Hoy nos metemos de lleno en una de las batallas legales más alucinantes del siglo XVI en España. Estamos hablando de un pleito que enfrentó a dos de las casas nobles más poderosas. Los condes de Lemos contra los de Monterrey. Lucharon durante generaciones por un territorio inmenso. ¿Y el origen de todo este lío, saben cuál fue? Un único y muy polémico documento. Y aquí está la chispa que lo incendió todo. En el mismísimo corazón del pleito, el conde de Monterrey lanza una acusación gravísima. Dice que todo el caso de su rival se basa en un testamento fraudulento. Alega que la condesa Francisca de Zúñiga lo firmó, sí, allá por 1515, pero que lo hizo, y cito textualmente, contra su voluntad, inducida y presionada por su propio marido. Esta es la bomba que desata un conflicto de décadas. Así que pongámosles cara a los contendientes. Por un lado tenemos al conde de Lemos, que es el demandante. Él reclama la herencia basándose en la validez de ese testamento. Y por el otro, al conde de Monterrey, el demandado, que ya posee las tierras y, claro, lucha con uñas y dientes por mantenerlas, argumentando que ese documento no vale nada. Y ojo, que no estamos hablando de 4 fincas. Lo que estaba en juego era un territorio gigantesco, concejos enteros, merindades, tierras que abarcaban una buena parte de la Galicia de la época. Esta lista es solo un pequeño aperitivo. Controlar estos territorios significaba poder, por supuesto, pero también una riqueza inmensa y la influencia sobre miles y miles de vasallos. Bien, vamos a desgranar el argumento del conde de Monterrey. Es muy interesante porque su defensa no se centra en discutir el testamento de 1515. No. Su estrategia es mucho más audaz. Es retroceder en el tiempo, a la historia antigua, y a unas figuras legales muy concretas de la época. Para entender su postura es fundamental que nos quede claro un concepto: el mayorazgo. A ver, ¿qué era esto? Pues para que nos hagamos una idea, era como una especie de caja fuerte legal para el patrimonio de una familia noble. Una vez que una propiedad entraba en mayorazgo, quedaba blindada, atada a la línea sucesoria para siempre. No se podía ni vender, ni dividir, ni regalar. Era la herramienta definitiva de la nobleza para perpetuar su poder. El otro pilar de su argumento eran los llamados bienes enriqueños. ¿Y esto qué es? Pues eran tierras que el rey Enrique II había concedido en el siglo XIV a sus nobles más leales. La tesis de Monterrey era que estas concesiones del rey ya eran en sí mismas un mayorazgo, es decir, que no eran un regalo a una persona, sino al linaje entero. Así que la lógica de Monterrey es la siguiente. Si esas tierras ya estaban bloqueadas en un mayorazgo antiquísimo, la condesa Francisca en 1515 solo tenía el derecho a usarlas y disfrutarlas, lo que se llama el usufructo, pero no era la dueña absoluta como para poder disponer de ellas. Por lo tanto, su intento de crear un nuevo mayorazgo para su hija era, según él, papel mojado, completamente ilegal. Vale, ya tenemos clara la versión de Monterrey. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ver la historia desde la perspectiva del conde de Lemos. Su caso es, en apariencia, mucho más sencillo. Se apoya con todo en la validez de ese documento de 1515, el testamento de la condesa Francisca. Lemos, claro, tenía una contrapartida. Decía que nada de bienes enriqueños ni mayorazgos antiguos. Su versión es que esas tierras eran bienes libres. Sostenía que la condesa Francisca los había heredado como si fueran su propiedad personal, y por lo tanto tenía toda la capacidad legal del mundo para hacer con ellos lo que quisiera. Y lo que quiso fue fundar un nuevo mayorazgo para su hija, de quien, por cierto, el conde de Lemos era el descendiente directo. Aquí se ve perfectamente el choque de trenes, ¿verdad? Para Lemos, la fecha clave es 1515, y el documento es el testamento. Para Monterrey, ese testamento es irrelevante, porque la historia legal de esas tierras se remonta al siglo XIV. Uno defiende que eran bienes libres, y el otro que eran bienes vinculados. Y por si fuera poco, Monterrey siempre tenía el as en la manga de decir, y aunque tuviera razón, el testamento se firmó a la fuerza. Esta cronología nos ayuda a entender la profundidad del conflicto. Fíjense. Todo arranca con una concesión real en el siglo XIV. Más de un siglo después, en 1515, se firma el papel de la discordia. En cuanto muere la condesa, el conflicto estalla. Y apenas 5 años después, en 1531, ya tenemos la primera demanda formal. Es el pistoletazo de salida para una guerra legal que se heredaría de padres a hijos. Pero este pleito no se libró solo en despachos con argumentos legales superabstractos. No. En un momento dado, todo se concretó en un territorio específico, Valdefalas. Y la batalla se trasladó de los viejos pergaminos a la memoria, a menudo frágil, de los testigos. Y aquí es donde la historia se pone casi de película. Resulta que uno de los títulos de propiedad más antiguos que presentó el conde de Lemos mencionaba un lugar llamado Salar. Y los abogados de Monterrey, que eran muy listos, saltaron y dijeron: «Un momento, el sitio en disputa se llama Valdefalas. Salar y Valdefalas son 2 sitios distintos, y de repente todo el caso podía depender de la toponimia».
Increíble. Y claro, cuando llamaron a declarar a los testigos, el caos fue total. Vasallos y vecinos, gente que había vivido toda su vida en la misma tierra, tenían recuerdos completamente contradictorios. Unos decían que el castillo local lo habían tirado por orden de los reyes católicos, otros que no, que los Monterrey lo habían reconstruido. Y sobre el nombre del lugar, pues la confusión ya era máxima. Unos juraban que aquello siempre se había llamado Valdefalas y otros ni siquiera habían oído hablar de Salar en su vida. Y es que tenemos la suerte de poder escuchar la voz de uno de aquellos testigos, un tal Gonzalo Nieto. Su testimonio es de una viveza increíble. Dice que se acuerda muy bien de cuando derribaron el castillo. El juicio dependía de memorias como esta, de recuerdos de gente mayor sobre cosas que habían pasado 50, 60 o incluso más años antes. La justicia pendía de un hilo muy, muy fino. Entonces, ¿cómo acaba una disputa tan enrevesada? Con documentos que se contradicen, con memorias que no coinciden, pues como se pueden ir imaginando, aquí no hubo una victoria rápida y limpia para nadie. El proceso se convirtió en un laberinto legal, un auténtico bucle sin fin. Un tribunal daba una sentencia a favor de uno y el otro inmediatamente apelaba a una instancia superior. Y muy a menudo esa instancia superior le daba la vuelta a la tortilla y anulaba la sentencia anterior. Y venga a empezar de nuevo. El caso rebotó de un tribunal a otro durante décadas. Al final, lo que este caso nos demuestra es algo mucho más profundo que una simple disputa por tierras. Esto fue una auténtica guerra por el control de la narrativa, del relato histórico. Una batalla donde las armas no eran las espadas, sino la memoria de un anciano, la etimología de una palabra o la interpretación de un pergamino escrito hacía siglos. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Cuando los hechos históricos no son tan claros, cuando dependen de la memoria, de la interpretación o del poder de cada uno, ¿quién tiene la autoridad para escribir la versión definitiva? ¿Quién pone realmente el punto y final a la historia?